repaso. Ahora sí. Recording in progress. Obviamente vamos a empezar con el repaso. Sí, ahora se los paso por WhatsApp, así ya lo tienen, está en formato Word, no tiene dibujitos, nada, así que no hay problema. El primer tema que vamos a ver fue el primero que vimos, que es el PAE, ¿se acuerdan? Allá a lo lejos. Sí. Sí, ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Qué era? Sí, un proceso, digamos, que consta de 5 pasos basados en un cuidado especializado para un paciente. Exactamente. Bien. Entonces, ¿qué sería un proceso? El PAE significa proceso de atención de enfermería, ¿sí? Obviamente, el profesional de enfermería puede hacer lo que es este PAE, ¿sí? Para, especialmente para hacerlo, es un método que se hace de manera organizada, ¿sí? Para lo que es administrar cuidados individuales hacia un paciente, individualmente, obviamente. El PAE nunca se hace en conjunto con varios pacientes, se puede hacer individualmente muchos pacientes, pero siempre el PAE va a estar dirigido a un solo tipo de pacientes, ¿sí? Lo que hace es crear un plan de cuidados, ¿sí? Basado en lo que son las respuestas que va a tener este mismo paciente, ¿sí? En las respuestas humanas, ¿sí? Obviamente, este PAE tiene que se va a encontrar dentro del ámbito legal, obviamente basado en el conocimiento, va a tener una planificación, ¿sí? Va a tener unos objetivos que cumplir, ¿sí? Y va a estar jerarquizado por prioridades. Siempre vamos a tener, como siempre hablamos, ¿sí? Cuando estamos con un paciente, siempre vamos a entender primero lo más urgente, lo más importante, y después lo que menos significado posea. ¿Sí? Obviamente. De las etapas del PAE tenemos 5 etapas, que son valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Sí, acuérdense que la valoración obviamente es la recopilación de los datos, ¿sí? Del estado de la salud del paciente, ¿sí? Los datos, las historias clínicas, ¿sí? Los antecedentes que pueden haber en su familia, ¿sí? Y obviamente por qué está en este momento internado con nosotros. Después tenemos el diagnóstico, ¿sí? Obviamente que tenemos lo que es el diagnóstico real de que le está pasando al paciente en este momento, o sea, la patología que posea o el diagnóstico que posea en ese momento el paciente, ¿sí? ¿Qué vamos a sacar con este diagnóstico real? Los diagnósticos de riesgo, de posible riesgo que puedan llegar a tener el paciente, ¿sí? Obviamente todo lo que le pueda pasar, ¿sí? Y obviamente, especialmente, eso va a estar es muy importante porque nos vamos a basar todo lo que son las intervenciones de enfermería, ¿sí? Siempre todo lo que vamos a hacer con un paciente tiene un riesgo, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a medirlo de todo lo que nosotros vamos a realizar. Después tenemos la planificación, ¿se acuerdan que era cuando ya teníamos todo lo que era especialmente lo que era la recolección de datos, la valoración y obviamente los diagnósticos y los factores y los posibles riesgos que pueda llegar a tener este paciente? Con la planificación buscamos toda esa información y ¿qué hacemos con eso? Vamos a hacer obviamente una guía para tratar a lo que es este paciente, ¿sí? Obviamente lo primero a ver son las necesidades más urgentes del paciente, ¿sí? Ver qué objetivos queremos tener, qué resultados queremos tener con el paciente, qué intervenciones vamos a hacer con este paciente y obviamente registrar todo lo que nosotros vamos a hacer en este PAE. Sí, la ejecución es obviamente la puesta en marcha de todo el plan que estuvimos haciendo. Y la evaluación, obviamente, es ver si los resultados obtenidos con este paciente, si son positivos, si son negativos, si alcanzaron el resultado, ¿sí? O no le alcanzó. Realmente hay que cambiar algún tipo de planificación. Si llega a ser negativo, recuerden que obviamente ninguno de los pacientes, ninguno actúa exactamente igual hacia todo lo que nosotros hagamos que otro, ¿sí? Entonces podemos poner qué podemos cambiar. Dígame, Kevin. No, profe, toqué sin querer, disculpe. No hay problema. Sí, y obviamente todo lo que no nos haya calzado vamos a buscar la manera, sí, todo lo que no haya hecho efecto en el paciente positivo, vamos a buscar la manera de hacerlo de otra manera o buscar otra solución para poder complementarlo, ¿sí? El PAE, sí, en este momento nosotros no vamos a hacer lo que es un ejercicio del PAE, pero
obviamente ya cuando empiezan ahora en primero, segunda, cuando empiecen gabinete, empiecen todos, van a ver que les van a empezar a mandar a hacer este tipo de ejercicios de PAE con este tipo, estas 4 etapas que sí o sí las necesitan saber y cómo lo tienen que hacer. Pero ya por lo menos las bases lo tienen en lo que es en cuidados y modelos. Otro tema que vimos, sí que acá les traje, porque los fui a buscar especialmente, vimos oxigenoterapia. ¿Se acuerdan de oxigenoterapia? Dígame, Lidia. Profe, con respecto al PAE en planificación, en el PowerPoint hablaba acerca de 4 pasos fundamentales, que era determinar las prioridades inmediatas, establecer los objetivos esperados y seleccionar las intervenciones de enfermería y después registrar. Esos 4 pasos fundamentales que están dentro de lo que es planificación o en sí abarca todo lo que es el PAE. No, en la planificación vas a tener que hacer esos 4 pasos. Ah, ok. Dentro de claro, la planificación. Bueno, listo. Así que Gracias. van a ver que cuando lo empiecen a hacer, las bases son más fáciles de recordar de lo que realmente es hacer un PAE. Les va a costar un poco. No les voy a mentir, es bastante complicado, ver especialmente lo que es los diagnósticos, los factores de riesgo, ¿sí? En lo que es la parte de diagnósticos es complicado y en la planificación obviamente poner las prioridades necesarias, los objetivos esperados, las intervenciones y el plan de cuidados también lleva una grilla que lo van a empezar a ver cuando empiecen, tienen que saber más de patologías, ¿sí? Porque si yo les digo que tienen que hacer un plan, lo que es un PAE, sobre lo que es la diabetes, y no saben lo que es diabetes, se va a complicar. Entonces, obviamente tienen que empezar a ver patologías, tienen que empezar a ver un poco de anatomía, así que ya lo van a ver el cuatrimestre que viene, para que puedan hacer lo que es este tipo de PAEs, ¿sí? Bien. Gracias, profe. No, por favor. Vamos a seguir con lo que es oxigenoterapia. Así que esto es súper importante. Y obviamente la oxigenoterapia, recuerden que es el uso terapéutico del oxígeno. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar la hipoxia tisular. ¿Se acuerda de alguien que era la hipoxia? Signos vitales. Por ahí, primer parte del cuatrimestre. ¿Saturación? Cuando hay poco oxígeno en sangre. Bien. ¿Y qué significa hipoxia tisular? ¿Alguien se imagina qué puede ser? A nivel celular. A nadie se lo reta, ¿eh? A nadie se lo reta. ¿Cómo? Cuando los tejidos o la piel puede ser que estén recibiendo menos oxígeno. Las terminaciones, chicos. Sí. ¿Sí? Recuerden que cuando una persona empieza a poner cianótico o empieza a faltarle oxígeno y empieza a tener un tipo de hipoxia, la punta de la nariz, la boca, los dedos de las manos y los pies empiezan a ponerse de ese color medio morado, según la tonalidad de los pies, puede ser un azul, puede ser violeta, puede ser un morado, ¿sí? Eso es que le está empezando a faltar oxígeno, ¿sí? Obviamente tisular significa eso, que no llega a las extremidades totales el oxígeno de lo que es el cuerpo. Bien, después tenemos lo que es, obviamente tenemos que saber lo que es la famosa concentración de oxígeno inspirado, que se le llama FiO2, ¿sí? Porque la mayoría de las veces se va a hablar de ese término, así que lo tienen que saber. Y obviamente, ¿qué necesitamos para la administración de oxígeno? Primero el manómetro, sí que regula la presión del oxígeno, el flujómetro sí que regula obviamente el flujo, la cantidad de flujo que pasa de oxígeno, ¿sí? Y obviamente lo que es el humidificador, que lo que hace es agregarle humedad al oxígeno. Recuerden que el oxígeno artificial, ¿sí? El oxígeno que hay en las clínicas y en los hospitales, es seco y hay que humidificarlo, ¿sí? A veces se humidifica directamente desde una parte central o tiene que tener un humidificador, ¿sí? Y es muy importante porque, ¿se acuerdan que habíamos hablado que pasaba si le pasábamos oxígeno seco en las vías respiratorias a un paciente? Si le quitamos la humedad, ¿qué puede llegar a pasar? Que se resequen las vías respiratorias. Exactamente, si recuerden, si se secan las vías respiratorias, recuerden que nosotros tenemos toda la parte de las vías respiratorias, tienen una humidificación. Si eso se seca, ¿sí? Primero que se empiece a irritar, y segundo, ¿qué va a generar? En exceso, mucho. A veces es transparente, otras veces de color amarillo, otras veces de color verde. Mucosidad.
Exacto, ¿sí? Entonces, va a generar más mucosidad, pobre paciente, encima que le arde todas las vías respiratorias porque la profesora fue y le puso oxígeno en el humidificador. ¿Por qué? Pues estaba apurada. Le irritó las vías respiratorias al paciente y encima le generó un montón de mucosidad que obviamente que tratar de expectorar va a sufrir un montón. Entonces siempre tenemos que acordarnos del humidificador. Bien. Obviamente, sí, tenemos dos tipos de sistemas, bajo flujo y alto flujo. Nosotros siempre vamos a tener lo que es, lo que vamos a utilizar es el sistema de bajo flujo. Sí, recuerden que tenemos lo que es la cánula de oxígeno, sí que es la famosa bigotera. A ver si la traje acá adentro. Ay, esto no lo quiero romper, pero lo voy a romper porque me encanta romper cosas. No lo trajo. Lo que es la bigotera, sí que es la famosa... es una manguerita, sí, que tiene para entrar en las narinas, sí, que se apoya detrás de las orejas y pasa de nuevo, nuevamente por la parte del cuello, sí. Obviamente se utiliza para pacientes que necesitan bajas concentraciones de oxígeno. Puede utilizarse mucho lo que es una patología a largo plazo, ¿sí? Un paciente que lo va a tener que tener mucho tiempo porque es mucho más cómodo que una máscara, porque va a poder hablar, va a poder comer, sin necesidad de sacarse lo que es esta famosa bigotera o cánula de oxígeno, ¿sí? Y obviamente lo que sí sabemos que lo que es los sistemas de bajo flujo, nosotros no vemos la cantidad de oxígeno que inspira el paciente, no la podemos controlar. Lo que tiene bueno es que se mezcla con lo que es el oxígeno del medio ambiente, ¿sí? No es tan fuerte y obviamente no puede generar tanto daño en el paciente. Después tenemos sí, la famosa mascarilla simple, sí que esa ya la conocemos todos. Yo tengo acá una Venturi, pero está cerradita y me da cosa abrirla. Pero la podríamos abrir, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿la abrimos? Así la profe mala, ¿vieron? Esto es una mascarilla. Les traje mascarillas Venturi para que las vean un poquito. No sé quién la trajo al instituto, pero yo la estoy abriendo, me van a matar, pero no me interesa. Pero bueno, miren, vamos a hacer esta manguerita así, que la ven acá. También es muy parecida a lo que es la manguera de lo que es la bigotera. Y esa se pasa de esta manera, bueno, es más finita y yo se los muestro así con toda la imaginación del mundo, y se ajusta de esta manera acá abajo. Entonces la mantiene el paciente y no tiene problema. La mascarilla, si ustedes lo ven, esta es una mascarilla Venturi, pero la simple es muy parecida. Abarca toda la nariz y la boca, el paciente está más incómodo, sí, obviamente no va a poder comer, porque no se puede meter la comida por los costados, ¿sí? Pero obviamente se utiliza en la parte de emergencias, en la parte de guardia, ¿sí? Obviamente no se controla lo que es la cantidad de oxígeno nuevamente, pero se utiliza mucho para las enfermedades pulmonares y agudas y crónicas, ¿sí? Y es la primera mascarilla que utiliza el paciente cuando va a lo que es emergencias o en ambulancias, ¿sí? O para traslados también, ¿sí? Es mucho más segura. Sí, esperen que estoy tratando de coordinar lo que es la mascarilla Venturi. Bien, y obviamente, sí, que esto es una realidad, tenemos lo que es la mascarilla con reservorio, sí, que trae lo que es, acá abajo viene con una bolsa, sí, que esa está en el gabinete que están los chicos dando clase, no la pude robar. Pero bueno, obviamente esa la vamos a utilizar especialmente para los pacientes que tienen intoxicación con monóxido de carbono, ¿sí? Los que estuvieron en un incendio, los que han tenido muy cerca de humo, los que les ha pasado algo en la casa y también pueden generar mayor concentración de oxígeno, quizás un 24%, no el 21%, sino un 24%, ese 4% es bastante, sí, se usa mucho para insuficiencia respiratoria, se usó mucho para lo que fue la pandemia, para lo que es, porque todavía sigue siendo, para lo que es la pandemia del COVID, se utilizó mucho esta mascarilla, ¿sí? Obviamente antes de lo que es, que hablábamos antes de tratar de que el paciente llegue a lo que es una intubación, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Y tenemos lo que son los sistemas de alto flujo, sí, que ya podemos controlar lo que es al paciente, sí, podemos controlar toda la parte de lo que vendría a ser, estoy tratando de armarla ahora, sí. Todo lo que es, ya podemos controlar la cantidad de flujo expirado en el paciente, podemos ir hasta lo que es el 60% de lo que es el flujo. ¿Y esto no tiene numeritos? Sí, acá lo tienen, miren. Les traje lo que es una mascarilla, la mascarilla Venturi, que la abrí, no sé quién la trajo al instituto, perdón, profe, pero yo la voy a usar con mis alumnitos. Acá la tienen. Si vieron que tiene, que yo les había mostrado la foto, tenía
y estos son los piquitos que van, ¿sí? Acá tienen los piquitos. ¿Se acuerdan que yo les dije, no sé si lo ven, ahí se ve, que siempre tienen una marca? Este es de una mascarilla Venturi, este es de otra mascarilla Venturi. ¿Ve que son distintos? Que esto es lo que yo les quería mostrar. Depende de la... Esta, por ejemplo, viene, mire, para que lo vean, que yo les decía que tenían que revisarlo, ¿sí? Estos vienen de color, tienen, miren que me los pongo en los dedos, así lo van viendo. Tienen ahí, miren qué lindas uñas que tengo. Tienen azul, verde, blanco, naranja, rojo y amarillo, ¿sí? Con esta marca. Y con la otra marca, acá que tenemos un montón, van a ver que hay rosa, ¿sí? Acá hay un rosa y un azul oscuro, ¿sí? Incluso acá se ve el rosa que es de hermoso. No sé si lo ven, que es de color rosa. Depende del fabricante, cambian inclusive lo que son hasta lo que es, obviamente, más que nada, la parte de incluso cómo se hacen y cómo se usan. Entonces, obviamente, por eso yo les decía, sí, que cuando ustedes vayan a un servicio nuevo y tengan que utilizar lo que es esta mascarilla Venturi, que siempre están marcadas, ¿ven? Y especialmente para eso, tienen que revisarlos y ver qué marcas son, y obviamente verificarlo el color de los picos. Y por eso yo no se los tomo. Sí, porque es una locura, se tendrían que aprender millones de marcas distintas y no van a terminar estudiándolo, obviamente, así que, obviamente, pero tienen que saber que es un sistema de alto flujo, así que ya podemos ir hasta lo que es un 60% de oxígeno. Obviamente lo vamos a utilizar muchísimos más, ¿sí? Va desde el 25 al 60%. Dígame, Ismael. ¿Ismael? No te escucho. Ahora sí, profe. Habla un poco más fuerte que ahí te escucho bajito. Ahora subo. Ahora sí, profe. Ahora te escucho muy bajito, dale, decime. Bueno. Esas boquillas de bisturi que tienen un color distinto al otro, ¿tienen alguna función distinta para cada paciente o son solo colores y ya? No. Cada pico es un porcentaje distinto de oxígeno que vas a poder pasar. ¿Sí? Entonces, sí, la vas a ver que la mayoría de las veces este trae, no, ni siquiera trae la descripción en el paquete. Un asco este, por Dios. Vas a ver que este puede pasar al 35%, el blanco siempre el 31%, ¿sí? Tenés al 28%. Cada uno tiene distinto porcentaje. Entonces, los colores es como los Avocat, yo se los comentaba a los alumnos cuando vimos oxigenoterapia. Vieron que los Avocat, cuando ustedes van a poner un acceso venoso periférico, también tienen varios colores. ¿Para qué? En una emergencia, vos cuando agarrás esto directamente buscás el color. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil buscarlo, decir, bueno, listo, necesitamos, el médico le va a decir una máscara Venturi, pero necesitamos pasar aproximadamente al 31%, es decir, como vos ya revisaste todo, decir, listo, el pico blanco, agarrás el pico blanco, agarrás la máscara Venturi y se la colocas al paciente. Si no, tenés que andar revisando todos los picos con mucha paciencia, y si te has dado cuenta, yo porque uso unos anteojos bastante interesantes, no se nota en el blanco, son medios complicados de leer, ¿sí? Ahí está, ahí se nota. Están como por relieve justo acá. En la otra, ¿sí? Están por relieve también, entonces, acá está, que no se ve mucho. Entonces, sí, obviamente tenés que parar a buscar lo que es, por el porcentaje. Obviamente te vas a volver loco. Para eso son los colores. Pasa lo mismo con los Avocat, cuando tenés que poner un acceso venoso periférico, te dicen busca un 22. Entonces, en vez de buscar el número, buscas el color. Sí, rosa, listo, perfecto. Y pasa lo mismo con las terminaciones de los electrocardiogramas. ¿Sí? Con las pinzas, van a ver que una pinza tiene un color total, son 4 colores, ¿sí? Es rojo, Colegio Nacional Buenos Aires, mira, rojo, negro, verde y amarillo. Yo me lo acuerdo así por las manos y los pies, obviamente. Y obviamente que los chupones que van en el pecho también tienen un color distinto. Es para hacerlo rápido,
para que vos lo veas y ya lo puedas hacer. Entonces es para ese momento, si no serían todos del mismo color los picos. No, no es una cuestión de que está bonito que sean de todos colores, pero es para eso, para que lo puedas ubicar rápido, ¿sí? Más que nada. Pero obviamente eso cuando entran a los servicios lo van a revisar y van a ver que hay distintas máscaras Venturi, entonces se tienen que adaptar al material que hay en cada lugar. Para eso es, nada más que para eso. Obviamente, ¿qué pasa con lo que es? Dígame, Jimmy. Profesora, ¿me escucha? Ahí te escucho muy bajito. ¿Soy yo? Puede ser que sea mi Ahora computadora. sí. Ahí Quería está. hacer una consulta. Sí. Un pariente mío falleció de COVID y bueno, los médicos dijeron que le había dado un paro cardíaco porque el límite de oxígeno que estaba recibiendo no lo podían dar más oxígeno. Y le dio un paro cardíaco. ¿A qué se debe eso? ¿A un límite de oxígeno que estaba recibiendo? No entendía muy bien. Hay que ver la capacidad pulmonar que tenía. ¿Pero no le entubaron? Sí, estaba intubado, pero Ah. ya tenía un límite de oxígeno que le tenían que pasar y dice que pasaba ese límite y le podía dar un paro cardíaco y bueno, le dio un paro y falleció. De por sí lo que es la oxigenoterapia es un fármaco igual que los demás. El cuatrimestre que viene van a tener fármaco. Y la oxigenoterapia, como yo les había dicho, tenía efectos adversos. Siempre hay un límite de la cantidad de oxígeno que se les puede pasar. Hay que ver la capacidad pulmonar que tenía, ¿sí? Hay que ver cómo se encontraba con respecto a lo que es el COVID. Hay mucha gente que todavía le cuesta mucho reponerse de esa enfermedad, ¿sí? Están viendo que hay gente que directamente no se va a reponer del 100% como cuando estuvo infectada, y hay gente que sí se repone. Depende de cada persona, depende de obviamente, cada sistema respiratorio. Probablemente si yo me contagiara terminaría entubada, porque tengo así un historial de bastante neumonías y pulmonías en mi vida, entonces muy probablemente no tenga la capacidad pulmonar para hacerlo, pero hay gente que sí lo tiene. A veces uno puede llegar hasta un límite, va a pasar lo mismo con la morfina, ¿sí? La morfina deprime el sistema respiratorio, ¿sí? Para que tu familiar estuviera internado, entubado, muy probablemente le tienen que haber dado fentanilo, midazolam y perfonol. Son también, obviamente son opioides. Los opioides, ¿sí? Cuando se les da cuando vos le das mucho a un paciente, mucha cantidad, empieza a deprimir el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque seda tanto lo que es la parte del cerebro, recuerden que el cerebro es el que le da órdenes a todo el cuerpo, que obviamente relaja a un nivel muy importante toda la parte respiratoria, ¿sí? Para que tu familiar estuviera internado, tiene que estar relajada la parte respiratoria, porque si no compite con lo que es la respiración mecánica. El tema es que llega a un nivel que hay hasta un punto que se puede administrar oxígeno, ¿sí? Recuerden que los pulmones son como globos, ¿sí? No podemos darle más oxígeno del que pueden recibir. Probablemente no tenía la mayor capacidad respiratoria para recibir tanto oxígeno. Puede pasar, sí, fue una enfermedad que cada uno y a cada persona le tomó de una manera distinta. Hay parejas hay un matrimonio que tuvo una persona COVID y la otra nunca se contagió. Y la persona que tuvo también falleció. Y falleció también de un infarto. Entonces, en cada persona actúa de una manera distinta. Hay que ver la capacidad pulmonar que tenía en ese momento y obviamente le dieron la mayor cantidad de oxígeno que pudieron darle. Sí, profe, gracias. Pero tenés que ver después la historia clínica, no sé si te la dieron después, porque te la tienen que dar. Te pueden dar una copia de la historia clínica para ver qué pasó realmente. Sí, profe, gracias. No, por favor. Ahí está. Bien, sigamos. ¿Qué pasa cuando nos pasamos de la medicación indicada de oxígeno? Cuando le damos más oxígeno del que tiene que recibir el paciente. Habíamos hablado que se irritaban todo lo que era la zona, ¿sí? Toda la parte de las vías respiratorias. ¿Qué más va a pasar? El paciente va a tener náuseas, va a tener vómitos, le va a empezar a agarrar dolor en el pecho, ¿sí? Porque es más oxígeno del que puede soportar.
sí, que estábamos justo hablando acá con el compañero, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado de esto. Recuerden que nosotros como enfermeros, cuando ustedes se reciban, ¿sí? Al ser una carrera autónoma, nosotros podemos dar al 2%, al 21%, 2 litros de lo que es oxígeno, sea con bigotera o mascarilla, máscara simple, ¿sí? Es un sistema de bajo flujo, no podemos ponerle una mascarilla Venturi al paciente, ¿sí? Pero obviamente si el paciente realmente está teniendo lo que es una hipoxia, podemos administrarle esta cantidad de oxígeno y ir a consultar al médico que tenemos que hacer, ¿sí? Y esto es muy importante, está en su ley, lo van a ver cuando estudien las leyes, que esto también sale. Bien. Otro tema que vimos, sí, uy, pobrecitos, es antisépticos. Les tocó peludo en segunda parte del cuatrimestre. Bien, ¿se acuerdan la diferencia entre antisépticos y desinfectantes? Vamos, Lidia, busque, Lidia, busque. Jesús la sabe. ¿Dónde actúan los antisépticos? En el tejido vivo. Bien. ¿Y los desinfectantes? En las superficies inanimadas. superficies Acuérdense. Siempre acuérdense antisépticos y acuérdense del alcohol, la iodopovidona, ¿sí? El agua oxigenada. Y desinfectante, acuérdense de la lavandina o el isoform. Entonces ahí es mucho más fácil, es un tip, pero no hay problema de eso. Bien, dentro de los antisépticos siempre acuérdense que actúan en lo que es tejidos vivos, sea de animales o sean obviamente, de seres humanos, ¿sí? Tenemos 4 que yo les di que son los que más van a utilizar. La primera es el peróxido de hidrógeno, nuestra famosa agua oxigenada. ¿Se acuerdan de eso? Allá a lo lejos, sí, que era un antiséptico de acción mecánica. ¿Se acuerdan que lo vamos a utilizar solo en heridas recién realizadas? Porque entran en contacto con la herida y le genera oxígeno y le aporta oxígeno a la herida, y esto genera que hace una efervescencia que sale. Primero que mata lo que son las bacterias anaerobias que generan el mal olor y lo que es especialmente la infección. Y segundo, que con esa efervescencia que hace lo que es el agua oxigenada, saca todas las impurezas a la superficie. ¿Qué le vamos a tirar para limpiar después de toda esa espuma? Solución fisiológica. Bien, perfecto, nuestra mega amiga solución fisiológica. Exactamente, recuerden que no se puede dejar lo que es el agua oxigenada, que empieza a quemar, entonces obviamente lo vamos a barrer, lo vamos a limpiar con lo que es solución fisiológica. Perfecto. Bien, recuerden, sí, nos quedan ya 10 minutos. ¿Cuánto? Si empezamos hace 2 minutos. Ay, Dios mío, bueno. Cuando se me apague, me voy a darme cuenta porque los tengo abiertos totalmente. Recuerden, sí, yo en el resumen les puse que afectaba virus, bacterias, todo eso, eso no lo voy a tomar. Sí, pero sí, cada antiséptico donde actúa, sí. Obviamente, ¿dónde no se va a utilizar lo que es el agua oxigenada? Siempre en heridas que se están ya cicatrizando, que tiene tejido nuevo. ¿Por qué? Porque obviamente esa efervescencia va a hacer que se destruya este tejido y obviamente puede generar lo que es una embolia, que se quede oxígeno atrapado dentro de la herida, que sería obviamente súper peligroso. Entonces, obviamente, solamente lo vamos a utilizar para lo que es heridas recién realizadas. ¿Y para qué otra cosa también lo vamos a utilizar? Para verificar si hay presencia de sangre en qué, en la materia fecal, ¿sí? Recuerden eso porque lo van a utilizar. Entonces, si cuando tengamos que verificar si hay sangre en algún tipo de materia fecal, que sería una melena, obviamente también lo vamos a utilizar. Y obviamente como aporte así que nada que ver con la carrera, cuando se manchen la ropa con sangre, si se ponen agua oxigenada, se lo limpian, ¿sí? Si se pone lavandina, les queda negra la mancha y no la sacan nunca más. ¿Sí? Así que agua oxigenada y les limpia la mancha del ambo blanco impoluto que van a tener el cuatrimestre pasado. Bien, después tenemos el alcohol al 70 hasta lo que es el 90%, ¿sí? Acuérdense que lo vamos a utilizar en todo lo que es tejido sano. No se utiliza sobre heridas, solo se utiliza sobre lo que son heridas para secarlas, ¿sí? Pero no hace antiséptico, en contacto con mucosas inactiva, así que obviamente solamente lo vamos a utilizar para lo que es un acceso venoso periférico, para lo que es
obviamente una extracción de sangre, para lo que es poner un inyectable, ¿sí? Para eso sí lo vamos a utilizar lo que es el alcohol, y obviamente si lo bajamos al 70% lo podemos utilizar de sanitizante en las manos, ¿sí? Para matar toda clase de virus y bacterias, ¿sí? Bien, después tenemos lo que es la clorexidina con la iodopovidona, ¿sí? Ambas tienen efectos muy parecidos. Acuérdense que la clorexidina actúa sobre casi todos los microorganismos, no, igual no se los voy a tomar, pero siempre acuérdense, es de amplio espectro, tiene lo que es un efecto duradero en la piel de 6 horas, sí, obviamente si está tapada la herida, contenida correctamente, ¿no? Obviamente, y lo vamos a utilizar para todo lo que es fluido, ¿sí? Es totalmente, no es tóxica, ¿sí? Lo podemos usar en bebés, en neonatos, ¿sí? Lo podemos usar en el quirófano también, y obviamente no se inactiva frente a los fluidos, así que es muy importante. Esta es la solución, y tenemos la parte jabonosa también que vamos a utilizar para lo que es para el baño de pacientes. Después... ¿Me diste? Si te entra. Fíjate, a ver. Vamos a silenciar el micrófono. ¿Qué estarás vendiendo, Lidia? Bien, después, ya te silencié, tranquila. Después tenemos la iodopovidona, que es muy parecida a la clorexidina, pero recuerden que desciende del yodo, que es un metal. Y esto genera, sí, que al ser un metal pueda generar algún tipo de alergia. Entonces, obviamente en bebés neonatos, en lo que es, obviamente, personas que tienen la alergia al yodo, no vamos a utilizar lo que es la iodopovidona. Obviamente tiene también lo que es una duración de 3 horas, si es lo que es la piel, ¿sí? Y mata todo tipo de microorganismos. Son las que más se utilizan en quirófanos, ¿sí? De por sí la que más se utiliza es la iodopovidona, pero obviamente si el paciente es alérgico al yodo, que se los va a decir, un paciente que es alérgico a algún producto se los va a decir. No se preocupen, igual que el paciente de la penicilina que es alérgico, se los va a decir en el momento que toque el hospital, se lo dicen. Sí, así que obviamente si es alérgico vamos a usar lo que es la clorexidina. Y obviamente que esto sí son las reglas de los antisépticos, sí se las voy a tomar, que obviamente es, primero, ¿sí? No se mezclan los antisépticos, ¿sí? Recuerden, no agua oxigenada con iodopovidona, no clorexidina con alcohol, agua oxigenada con Fanta, Coca-Cola. No mezclen los antisépticos con nada, ¿sí? No se cambian de envase los antisépticos, acuérdense de eso, porque puede estar un envase, es como que si yo agarre esto, le saco todo esto y le pongo alcohol en gel, y ese alcohol en gel se va a contaminar, porque esto no está de manera estéril, ¿sí? Entonces no se cambian de envase lo que son los antisépticos, ¿sí? Obviamente tienen que estar cerrados, y obviamente, excepto el alcohol, los demás van todos en lo que son envases opacos, porque muchos se inactivan con la luz. ¿Se acuerdan de eso? No. Sí, profe, que es un Y poco sensible. Sí, y acuérdense de esto, sí, que no tiene que tener contacto el envase del antiséptico con la herida, porque obviamente automáticamente se llena de microorganismos el antiséptico. Así que esas son las leyes que tienen que saber de lo que son los antisépticos. ¿Sí? ¿Vamos bien? No es difícil, si se lo ponen a pensar no es difícil porque lo van a ver siempre. ¿Sí? Y último tema, porque obviamente enemas, sondas, lo vamos a dejar para el final, va a ser paciente terminal, ¿sí? Obviamente el paciente terminal es el paciente paliativo, ¿sí? Se le dice paciente paliativo, ¿por qué? Porque ya no va a tener una mejora en lo que es su calidad de vida o en lo que es la patología que posea, sino que obviamente sí va a tener una supervivencia de calidad de vida hasta el momento de que la patología del paciente llegue a un punto, ¿sí? De lo que vendría a ser de que va a morir el paciente. Por eso se le dice paliativo, porque se trata de mantener la mejor calidad de vida del paciente hasta el momento de que el paciente ovite, ¿sí? Recuerden que el paciente pasa por 5 etapas, las famosas 5 etapas de Homero Simpson, ¿sí? Tenemos primero la negación y el aislamiento, si el paciente pregunta que el paciente no puede creer que le esté pasando esta situación, y obviamente la descree, piensa que es una broma, piensa que se han equivocado de persona, obviamente se aísla de todas las personas que le dan este tipo de información porque obviamente lo niega, entra en una etapa de negación. Después tenemos la segunda fase, que es la ira, así que cuando se da cuenta de que no es mentira y sale de la fase de la negación, se enoja,
obviamente porque piensa, ¿por qué le pasa a él esta situación y a los demás no? Es una fase bastante complicada para nosotros porque se enoja mucho con todo su entorno, especialmente con el ámbito de lo que son los profesionales de la salud. Y quien está la mayoría del tiempo con el paciente somos los enfermeros. Así que es una etapa medio difícil para nosotros, hay que tener un poco de paciencia, ¿sí? Pero obviamente el paciente se empieza a enojar y lo empieza a proyectar contra todo lo que lo rodea. ¿Sí? Cuando se da cuenta, ¿sí?, de lo que le está pasando, empieza a tratar de negociar, que es la fase 3, que es la negociación, ¿sí? Que empieza a negociar con todo lo que es el tratamiento, empieza a negociar con los médicos, trata de negociar con todo el personal de salud y especialmente trata de negociar en la parte espiritual, ¿sí? Pasa mucho con los pacientes de tratar de alargar el plazo de lo que es inevitable, ¿no? De esa negociación que a veces, y esto suele pasar, puede pasar mucho, que le dan una cantidad de tiempo de vida y a veces sobrepasan ese tiempo, ¿sí? Si hacen bien lo que es el tratamiento, muchas veces les dan 6 meses de vida y a veces pueden durar años, ¿sí? Pero es una cuestión de lo que le pasa en el cuerpo a cada paciente. Obviamente, va a buscar este tipo de negociación, ¿sí?, para tratar de alargar el tiempo lo máximo posible. Cuando se da cuenta que no lo va a poder realizar, entra la fase de la depresión, ¿sí?, que entra a darse cuenta, sí, que no se puede, obviamente, no puede seguir negando lo que le está pasando y lo que le va a llegar a pasar, ¿sí? Obviamente es un paciente que empieza a callarse, es un paciente que deja de hablar, ¿sí? Es un paciente que empieza a tener más dolores, ¿sí? Porque obviamente con lo que es la depresión viene acompañada, al ser una de las últimas fases, viene acompañada con todo lo mismo de lo que vendría a ser su patología, así que obviamente cada vez lo va a empezar a afectar más, ¿sí? Y obviamente se siente abandonado, ¿sí? Se siente solo, es un paciente que no va a tener casi humor, no va a estar, apenas va a hablar, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que tener ahí que yo siempre se los digo, tenemos que estar con el paciente, si el paciente no quiere hablar, no hay problema, pero a veces una compañía, ayudarlo a comer, puede ser de gran alivio para él. Y después tenemos, después de la depresión, la fase de la aceptación, que ya es la última fase antes de que el paciente muera, ¿sí? Que asume lo que le está pasando y obviamente ya no se enoja, ya no está deprimido, acepta lo que le va a pasar, es un paciente que ya, obviamente, muchas veces son pacientes que aprenden a despedirse tanto de su entorno como de lo que es el personal de salud. Les va a pasar que hay pacientes